Minutos 26 la temperatura, seguimos con la vuelta de Sloto. Se presentó hoy en la Cámara de Diputados el proyecto para despenalizar el aborto, 71 firmas. Una de ellas es la de Karina Banfi, diputada por Cambiemos, viene del radicalismo. Karina, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por el llamado, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Nos podés aclarar las 71 firmas? ¿Tenés ahí a mano cómo se desagregan por bloque político? No lo tengo a mano, pero principalmente me parece que lo más importante es ver la transversalidad que tiene esa composición de firmas y que además después de séptima vez de esta iniciativa que surge de un colectivo desde una agenda social principalmente, convocaron la mayor cantidad de firmas de diputados y de diputadas. Y lo que vas a observar principalmente es la transversalidad también en la cantidad numérica, ¿no? Ningún bloque tiene una posición unificada, salvo la representación de izquierda que existe en el Parlamento con respecto a esta agenda. Por eso es tan importante la aprobación de la ley como el debate que vaya a llevar todo este proceso, ¿no? Porque ahí vamos a justamente a conocer mejor cuánta cantidad de personas, de diputados y diputadas y de senadores y senadoras están de acuerdo con despenalizar el aborto en el Código Penal y generar una política pública para aquellos que creemos en la legalización del aborto, que nos permita principalmente como última ratio el aborto, pero también que haya una política de salud reproductiva, que haya una contención a partir de todo un sistema de anticoncepción que es necesario justamente para evitar la cantidad de abortos que existen hoy en la Argentina. Karina, 71 firmas para un proyecto es mucho para lo habitual en la presentación de un proyecto. De todas maneras, para algo tan sensible como la despenalización, falta mucho para llegar a 127. ¿Le tenés fe? Le tengo mucha fe en este sentido. La mayoría de los diputados te dicen que necesitan más información, que se dan cuenta que no están lo suficientemente informados para tomar una posición. Eso, a ver, yo reflexiono un punto sobre eso en donde la mayoría a veces llega a, principalmente con este tema, ¿no? Recordemos también que la Cámara de Diputados tiene mayoría varones. Nosotros somos apenas el 34% de la representación parlamentaria, digo, las mujeres. Por lo tanto, muchos varones quizás ni siquiera en su propia vida personal se han planteado la posibilidad de tener que atravesar un aborto. Creo que las mujeres alguna vez tuvimos que pensarlo por el sí o por el no, diciendo, bueno, si quedase embarazada, ¿qué haría, no? Y en ese sentido, esta gente muchas veces se aboca a las decisiones partidarias, y eso esperaban. Lo que el presidente Macri logró, creo que de alguna manera, y generó una evolución sin duda en el debate social con esta agenda, es que cada uno asumamos con responsabilidad la posición que vamos a tomar, porque estamos liberados, ¿no?, de esas doctrinas partidarias o decisiones partidarias de cómo votar a la hora de tener que llevar al recinto este tipo de temas. Y en eso creo que asumieron con mucha responsabilidad. Hay algunos diagnósticos que hablan de un 40% de diputados que todavía se mantienen de manera indecisa, en donde empiezan a pedir información. Incluso yo, que estoy a favor de la despenalización del aborto, me piden a mí, y yo tengo que asumir con mucha responsabilidad, justamente por estar a favor de la despenalización, entregar información certera, datos oficiales, escuchar a los especialistas, principalmente para desprejuiciar todo aquello que a veces, por cuestiones de creencia de fe o personales, uno trae a la hora de votar un programa o un derecho que tiene que ver más con la salud pública y con el Estado de Derecho que con las creencias de fe. Karina, buenas tardes. Sebastián Lacunza. Entiendo lo de la libertad de conciencia que han estipulado dentro del bloque oficialista. Ahora, en cuanto a al aborto no punible que ya rige en la Argentina para casos de violación, riesgo de vida a la madre, etcétera, al respecto hay algunas jurisdicciones del oficialismo que no lo cumplen. En ese sentido, ¿también lo ubicás dentro de la libertad de conciencia o es una demanda tuya, por ejemplo, como integrante del bloque oficialista, para que
todas las jurisdicciones, y las del PRO y las de la UCR, apliquen el protocolo del aborto no punible. Bueno, es súper importante lo que planteás y es un tema que es parte de la agenda de conversaciones. Yo soy diputada de la provincia de Buenos Aires, que tenemos con la gobernadora María Eugenia Vidal, en donde hubo una aproximación para la aplicación del protocolo y realmente la reacción fue extremadamente, no sé si violenta, pero hostil, ¿no? Y pasó lo mismo en Mendoza. Aquí está la ex ministra de Salud, ahora diputada nacional por Mendoza, que realmente el otro día, echando broma, decíamos, te persigue el tema, ¿no? Porque es como muy loco lo que sucede en algunos sectores de la sociedad con respecto a esta agenda, pero creo que hemos avanzado en 3 semanas muchísimo. Y hay el hecho que el liderazgo de un presidente determine la posibilidad de que al menos en el Congreso, que es el lugar donde se tienen que tomar decisiones con respecto a esto, formalizar contextos jurídicos que queden bien establecidos en el cumplimiento del deber público que tiene un médico o que tiene un juez ante una situación extrema, porque los protocolos, la no punibilidad del Código Penal, para mí están clarísimos la aplicación del protocolo, pero las fuerzas de otros sectores realmente a veces se han impuesto, pero Karina, principalmente no teniendo en cuenta que hay una vida que está en riesgo o que hay una situación como son los embarazos no consentidos, porque digo, niñas entre 10 y 13 años nadie puede decir que es un embarazo consentido, pero hay casos que han llegado hasta la justicia y que además la justicia ha sido lenta y han prosperado sin respetar los protocolos, y principalmente esto es lo que determina el caso FAL de la Corte Suprema de Justicia, en donde me parece muy importante que a partir de todo el desarrollo de este debate, insisto en esta palabra, se puedan abandonar los prejuicios que hay y que realmente se puedan llevar adelante estas políticas públicas, porque no se necesite, no se necesite el protocolo, porque con la sola voluntad de la embarazada se puede interrumpir un embarazo no deseado o no consentido. Pero discúlpame, vos definís reacciones violentas que han recibido los intentos de protocolo de sectores, supongamos, católicos conservadores. Ahora, quienes no han aplicado el protocolo, que ha sido en su momento inducido por la Corte Suprema y que ha tenido impulsos en otros ámbitos estatales, han sido, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Más allá de la reacción de algún sector creyente, fue el gobierno de la provincia de Buenos Aires el que postergó o no aplicó el protocolo al que te referís. Sí, y la gobernadora María Eugenia Vidal fue muy clara en este punto. Dijo, este es un debate que se tiene que resolver en el Congreso, lo dijo el año pasado en una entrevista, recuerdo, en un canal de televisión. Pero depende de las jurisdicciones. Con esto. ¿Cómo? No depende de las jurisdicciones el protocolo. Depende de las jurisdicciones. Sí, depende de las jurisdicciones. Exacto. Porque es una aplicación provincial, porque Exacto. todo el sistema de salud constitucional es provincial. Y ella considera, dentro de su gestión, que debe resolver la no punibilidad, principalmente por las dificultades que ha tenido en todo el territorio argentino, no solo en la provincia de Buenos Aires, la aplicación de este protocolo. Insisto con lo que pasó en Mendoza, insisto con lo que pasa en Salta, con todo el sistema de educación, que no es menor y no es ajeno, en las dificultades que hay en las escuelas para poder instalar currículas de educación de salud reproductiva. Hay todo un sistema que hay que abordar, y por eso, bueno, quienes creemos en la legalización del aborto, no solamente nos quedamos con la despenalización, que no es menor, porque acá estamos hablando de cómo se criminaliza a la mujer desde el Código Penal, en una instancia en donde la mujer se encuentra sola y donde han fallado el resto de los controles, tanto Karina, del entorno familiar como del Estado. ¿Hasta qué semana va a estar despenalizado en caso de que el proyecto sea aprobado? Hay varios proyectos, no solo el proyecto del colectivo, hay otro proyecto que presentó el diputado Whisky del bloque Cambiemos, van a presentarse sin duda otros proyectos. Yo soy muy
Estoy muy a favor que haya muchos proyectos porque nosotros tenemos que buscar consensos. ¿Pero las 71 firmas de cuál proyecto se trata? Es el del colectivo del aborto legal ya, que habla de 14 semanas. Hasta la semana 14. Sí, hasta la semana 14, que, digamos, científicamente es lo que determina que a partir de la semana 22, más o menos, existe actividad cerebral y en donde podemos pensar que efectivamente hay persona, ¿no? Eso es lo que dicen los científicos, eso va a ser parte del debate, puede ser que se reduzca esas semanas. En Uruguay y en México son de 12 semanas, en general van entre la semana 12 y la semana 14 como límite para hacer una práctica de este tipo de intervenciones en todo el mundo, y eso será parte del debate, sin duda. Karina, gracias por atendernos. No, por nada. Hasta luego. Buenas tardes. Karina Banfi, diputada de Cambiemos, diputada radical, una de las 71